vamos a verificar en este grabador una falla de disco duro. Generalmente las fallas del disco duro tienden a mostrarse en el grabador. En algunas marcas como Hikvision y demás, lo que hacen es un pitido constante, pita, pita y pita. Entonces muchos clientes no saben por qué pita, pita y pita. Entonces deciden a veces consultar al técnico para verificar el tema de los discos duros. En este video vamos a explicar las posibles soluciones sencillas del disco duro. En este caso tenemos un grabador que está conectado en este momento. Lo que vamos a hacer es primero desconectar el equipo. Es importante no trabajar con los equipos en caliente, ¿sí? No trabajar con los equipos conectados porque podemos ocasionar algún corto con alguna de la tapa es metálica. Nosotros vamos a proceder ya a retirar los tornillos en la parte trasera y en los laterales. Aquí retiramos los tornillos y procedemos a retirar nuestra tapa. Es muy sencillo. ¿Qué debemos hacer? Este es el disco duro. El disco duro, en este caso en el grabador, va conectado con su voltaje, que son 5 voltios, y va conectado con un cable, en la mayoría de veces un cable rojo, o en algunos casos algún cable negro. Vamos a verificarlo un poco más de cerca. Este cable rojo es el cable SATA. Muchas veces tienden estos cables a dañarse, lo llamamos como los bus de datos. Los cables tienden a dañarse. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, sin tener conocimiento de nada de electrónica ni por el estilo, es cambiar este bus de datos. Este cable lo podemos conseguir fácilmente pues en internet, podemos conseguirlo también en algunas tiendas electrónicas especializadas, quizás en algunas ferreterías también que manejan sistemas electrónicos, podemos manejarlo. Este cable o bus de datos SATA lo podemos retirar, tiene una pestaña donde podemos oprimir y sale. Este es la hornera que tiene internamente para conexión. De igual manera al disco duro también va conectado este mismo cable. Vamos a acercar un poquito para que puedan observar mejor. Ahí está. Entonces vamos a observar que podemos reemplazarlo muy fácilmente. En el 50% de los casos la falla es el cable SATA. Entonces reemplazándolo, simplemente lo reemplazamos, lo volvemos a conectar y ya lo va a reconocer nuestro grabador. Procedemos a darle formato. No en la mayoría de los casos, puede ser que a veces en un 10% de los casos se daña el conector de voltaje, pero no es tan frecuente. Quizás a veces no sé, de 20 casos, uno puede ser que sea este cable. La segunda falla más frecuente y que pasa muy constante a los clientes es que no reconoce el disco duro cuando lo estamos viendo o no tenemos dónde hacer la grabación. Entonces el cliente pues nos consulta que no puede ver la grabación y cuando vamos a ver el dispositivo del disco duro en la pantalla resulta que el disco duro no aparece. ¿Cuál es la falla que digamos presenta? Muchas veces es la fuente de poder. Entonces en ese caso lo que hacemos nosotros es utilizar la fuente original del equipo, ¿sí? Nosotros tenemos que utilizar la fuente original del equipo. Muchas veces lo que hacemos es confundir la fuente y conectamos una fuente de una cámara al grabador. Lo conectamos y sí, nos prende el equipo, arranca, trabaja bien, pero el disco duro no lo va a arrancar porque no tiene el amperaje necesario.
Entonces, en la mayoría de los casos pasa eso. Entonces, lo que debemos hacer es utilizar la fuente original del equipo. Si ya por X o Y circunstancia la fuente se dañó, se quemó porque de pronto la conectaron mal, llegó algún rayo, no estaba conectada a una UPS o demás, lo que debemos hacer es reemplazar la fuente. La mayoría de los grabadores utilizan una fuente de 12 voltios a 2 amperios cuando es un DVR de 4, 8, 16 canales. Si es uno ya de 32 canales, utiliza ya de 3 amperios o 3.5 amperios. También se puede utilizar de 4 amperios también. No significa que no podamos utilizar una fuente de 3 amperios en un grabador, sí se puede utilizar, pero pues en estos casos podemos utilizar una fuente de 2 amperios. Si consiguen de 3 amperios se puede utilizar, pero que sea 12 voltios. Ya conectando esta fuente al grabador, la fuente que hayamos nosotros reemplazado, ya el grabador va a arrancar y ustedes van a sentir que el disco duro enciende. Ahí quizás de pronto alcanzan a escuchar, uno siente que enciende. Entonces de esa manera nosotros ya podemos entrar al grabador y verificar que sí nos lo reconozca. Entonces en este caso, si es un disco duro de 500, ya en la pantalla nos va a reconocer que es un disco duro de 500. Esas son las fallas más frecuentes que tienen los discos duros en los DVRs y cómo lo podemos solucionar en una forma sencilla, en una forma primaria. Si ya el daño es completamente el disco que no lo reconoce, cambiamos el cable, cambiamos ya la fuente y ya no lo reconoce el disco duro, simplemente debemos reemplazar ya el disco duro. Los discos duros también tienen una vida útil y cuando ya tienen mucho tiempo o quizás lo golpean en el transporte o de pronto hubo un bajón de luz varias veces y no nos dimos cuenta, eso afecta siempre los discos duros. Entonces hay que reemplazarlos. De esa manera entonces tenemos cómo solucionar el problema de discos duros en un grabador de cámaras de seguridad.